El reloj descansaba en mis palmas como un ave dormida, su peso familiar tranquilizándome mientras la incertidumbre del día por venir me oprimía el pecho. Dorado y gastado por el tiempo, conservaba aún la elegancia que mi bisabuelo Antonio había admirado cuando Isabel se lo regaló en 1920. Para Antonio, con amor. Isabel. Rezaba el grabado en su tapa, las letras apenas visibles después de décadas de dedos que lo habían acariciado en momentos difíciles. 4 generaciones de trabajadores honestos habían llevado este reloj en sus bolsillos. Mi bisabuelo Antonio, fundidor en los Altos Hornos; mi abuelo Manuel, carpintero de manos sabias; mi padre Rafael, mecánico industrial hasta que la desgracia lo apartó de las máquinas. Y ahora yo, Lucía Herrera Morales, licenciada en Administración de Empresas, guardaba esta reliquia mientras enfrentaba 8 meses de búsqueda infructuosa de empleo. Los números no mentían. La pensión de invalidez de papá apenas alcanzaba los 840 euros mensuales, mientras nuestro alquiler en Triana devoraba 650 euros cada 30 días. Las cuentas de la luz, el agua, la comida, todo se acumulaba como arena en un reloj roto. Guardé el reloj en mi bolso junto al currículum impreso en papel barato. Respiré hondo y salí a conquistar una oportunidad más. El martes 15 de octubre amaneció con esa claridad dorada que solo Sevilla sabe regalar en otoño. Eran las 11:30 de la mañana cuando dejé nuestra modesta casa en Triana, enfundada en mi único traje formal, una chaqueta azul marino que había conocido tiempos mejores, pero que aún conservaba cierta dignidad. En mis manos, la carpeta desgastada contenía mi último ejemplar del currículum, fotocopiado esa misma mañana con las monedas que había reunido rebuscando en los bolsillos de todas mis prendas. Caminaba con prisa hacia la plaza de armas, calculando mentalmente el tiempo que me tomaría llegar hasta la empresa de seguros donde tenía cita a las 12. El sol calentaba las piedras del suelo y el rumor del Guadalquivir me acompañaba como una melodía familiar. Sevilla despertaba su ritmo pausado, ajena a mis prisas y preocupaciones. Fue entonces cuando lo vi. Un anciano, de cabello plateado, se tambaleaba junto a la fuente central de la plaza. Sus piernas flaquearon y se apoyó contra el borde de piedra, el rostro pálido como la cal de las casas del Albaicín. Conocía esos síntomas. Don Aurelio, nuestro vecino diabético, había sufrido varias crisis similares, y papá me había enseñado a reconocer las señales de alarma. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia él. «Señor, ¿se encuentra bien?», pregunté mientras sacaba mi teléfono. El hombre me miró con ojos vidriosos, intentando responder, pero sin conseguir articular palabra. Sus manos temblaban y pequeñas gotas de sudor perlaban su frente a pesar de que la mañana no era calurosa. «Necesita azúcar», murmuré para mí misma, rebuscando en mi bolso. Encontré un sobre de azúcar que había cogido del bar donde desayunaba algunos domingos, cuando podíamos permitírnoslo. Se lo vertí bajo la lengua mientras marcaba el 112. Emergencias sanitarias, Plaza de Armas. Un señor mayor con posible crisis de hipoglucemia, consciente pero desorientado. Mientras esperaba la ambulancia, me senté junto a él en el borde de la fuente, hablándole con la voz tranquila que había aprendido a usar con papá en sus momentos difíciles. Ya verá cómo se encuentra mejor. Respire despacio. Ya viene ayuda. El anciano me apretó la mano con una fuerza sorprendente. «Gracias, Ángel», murmuró. Fue entonces cuando apareció un hombre más joven, de unos 45 años, con esa elegancia natural que habla de una vida sin sobresaltos económicos. Su rostro reflejaba una preocupación genuina. «¡Papá!», exclamó, arrodillándose junto a nosotros. «¿Qué ha pasado?». «Esta señorita me salvó», respondió el anciano, ya más recuperado. Reconoció los síntomas. Sabía qué hacer. El hombre joven me miró con una gratitud tan intensa que me incomodó. «No sé cómo agradecérselo. Soy Santiago Mendoza,
Este es mi padre, Manuel. No fue nada, solo hice lo que cualquiera habría hecho. La ambulancia llegó en ese momento. Los sanitarios confirmaron que había sido una bajada severa de azúcar, pero que el anciano ya estaba fuera de peligro gracias a la intervención rápida. Mientras subían a don Manuel a la camilla, miré mi reloj de pulsera y el pánico me invadió como agua fría. Dios mío, la entrevista. Sin esperar respuesta, eché a correr hacia la salida de la plaza. Tras de mí, escuché la voz de Santiago. «Espere, al menos dígame su nombre». Pero yo ya corría por las calles empedradas, esquivando turistas y paseantes, con el corazón galopando no solo por el esfuerzo, sino por la certeza de que llegaba tarde a la única oportunidad que había conseguido en semanas. La recepcionista de Gestión Empresarial del Sur S.L. me miró con esa mezcla de compasión y fastidio que reservan para quienes alteran las rutinas establecidas. La señora Romero ya no puede atenderla. Ha llegado usted con 20 minutos de retraso. Por favor, hubo una emergencia médica. Si pudiera explicárselo. ¿Lucía? ¿Lucía Herrera? Me volví hacia esa voz que creía haber enterrado en los recuerdos del instituto. Beatriz Romero emergió de un despacho acristalado como una aparición del pasado, pero vestida con la autoridad que dan los años y el éxito profesional. Su traje sastre gris perla costaba más que todo mi guardarropa junto. Vaya, vaya, la becada de San Fernando. Su sonrisa era afilada como el filo de un cuchillo. Siempre impuntual, como en el instituto. El Instituto Padre Luis Coloma de San Fernando. Los recuerdos se agolparon en mi mente. Yo con los uniformes heredados de mi prima mayor. Ella estrenando cada trimestre. Yo llevando bocadillos de tortilla francesa, ella con dinero para el comedor. Yo estudiando con libros prestados, ella con academias particulares que le allanaban el camino hacia la universidad privada. Beatriz, qué sorpresa. Mira, hubo una emergencia. Hubo una emergencia, repitió con sarcasmo. ¿La misma excusa que cuando llegabas tarde a matemáticas? Algunos nunca cambian. La recepcionista y 2 empleados más habían salido de sus despachos, atraídos por el tono cada vez más alto de Beatriz. Me sentí como si tuviera 16 años otra vez, expuesta ante la mirada de quienes podían permitirse juzgar. Si me permites explicarte. ¿Permitir? Beatriz se acercó un paso más. Aquí no estás pidiendo permiso para copiar mis apuntes, Lucía. Esto es una empresa seria. No tenemos tiempo para personas que no valoran las oportunidades. Cogió mi currículum de la mesa de recepción y lo hojeó con desdén teatral. ¿8 meses desempleada? No me extraña. Algunas personas nunca aprenden a ser profesionales. Su mirada se detuvo en mi dirección. Triana, Sevilla. ¿Aún vives en el mismo barrio? ¿En qué siglo estás, mujer? El silencio se extendió por la recepción como una mancha de aceite. Los empleados miraban hacia otro lado, incómodos pero sin atreverse a intervenir. Te voy a hacer un favor, Lucía. Te voy a ahorrar tiempo y decepciones futuras. Dobló mi currículum y me lo devolvió. Mientras yo trabaje en esta ciudad, tú no tendrás empleo. Considéralo un consejo de una vieja compañera de clase. El camino de regreso a casa se me hizo eterno. Mis piernas me llevaron por las calles familiares sin que mi mente registrara el trayecto. Solo cuando llegué a nuestra puerta, me di cuenta de que había perdido algo más que una oportunidad de trabajo. ¿Cómo ha ido, hija? Preguntó papá desde su sillón, donde esperaba con esa paciencia infinita que había desarrollado desde el accidente. Bien, papá, me han dicho que me llamarán. La mentira salió de mis labios antes de que pudiera pensarla. No podía cargarle con mi fracaso, no cuando él ya cargaba con el suyo propio cada día. Me alegro, Lucía. Sabía que conseguirías algo bueno. Fui a mi habitación y vacié el bolso sobre la cama. El reloj del bisabuelo brilló bajo la luz de la lámpara, pero la fotografía que siempre llevaba conmigo había desaparecido. Esa foto en la que salíamos papá y yo sonriendo,
con el reloj de la familia visible entre nosotros como un puente entre generaciones. Me senté en el borde de la cama y por primera vez en meses permití que las lágrimas corrieran libremente por mis mejillas. No sabía entonces que ese día, que había comenzado con una simple entrevista de trabajo, cambiaría para siempre nuestro destino, ni que la fotografía perdida en la plaza de armas sería la llave que abriría una puerta que ni siquiera sabía que existía. El reloj del bisabuelo marcaba las 5 de la tarde. 4 generaciones de luchadores habían resistido antes que yo. Solo me quedaba confiar en que la 5ª generación también encontraría su camino. No supe hasta días después lo que ocurría en la elegante casa de los Mendoza, mientras yo me sumergía en mi propia desesperación. Santiago me contaría más tarde que su padre Manuel había pasado el miércoles 16 de octubre recuperándose en el salón principal, envuelto en una manta de lana que había tejido su difunta esposa, con una taza de manzanilla humeando entre sus manos temblorosas. «Hijo, no puedo quitarme de la cabeza a esa muchacha», repetía Manuel una y otra vez, con la terquedad de quien ha vivido lo suficiente para distinguir entre la cortesía superficial y la bondad auténtica. Tenía unos ojos como los de tu madre cuando me cuidaba en mis peores momentos. Bondadosos, Santiago. Así ya no quedan muchas personas. Santiago había regresado esa mañana a la plaza de armas, impulsado por una inquietud que no sabía explicar. Allí, entre los adoquines junto a la fuente donde su padre había estado a punto de desfallecer, encontró una fotografía arrugada. La alzó con cuidado. Una imagen sencilla en la que aparecía una joven morena sonriendo junto a un hombre mayor de barba canosa, ambos flanqueando un reloj de bolsillo dorado que brillaba bajo la luz del flash. Al ver la fotografía, Manuel se incorporó en su butacón con una vivacidad que no mostraba desde hacía meses. «Es ella, Santiago. La reconocería en cualquier parte. Y mira ese reloj. Debe de ser una reliquia familiar. Esta muchacha viene de buena cepa, como se decía antes». Santiago estudió la imagen con la meticulosidad que aplicaba a sus negocios. La fotografía había sido tomada en un interior modesto pero cuidado, con esa calidez que solo se encuentra en hogares donde el cariño suple las carencias materiales. «Tenemos que encontrarla, papá. Le debemos al menos las gracias como es debido». «No, hijo». Manuel agitó la cabeza. «Le debemos mucho más que eso. Esa muchacha tiene un corazón de oro, como tu madre. En estos tiempos tan duros, cuando la gente pasa de largo ante el sufrimiento ajeno, ella se detuvo, se arriesgó, cuidó de un extraño como si fuera familia». Esa misma tarde, Santiago contrató los servicios de un detective privado. No era un hombre acostumbrado a dejar cabos sueltos, y esta deuda de gratitud se había convertido en algo más profundo, la certeza de que había conocido a alguien especial en el momento exacto en que su padre más lo necesitaba. El jueves 17 de octubre, la tormenta que se cernía sobre nosotros estalló con toda su furia. Andrés Navarro llegó a nuestra puerta a las 10 de la mañana, puntual como un verdugo. Su traje barato olía a colonia excesiva y sus ojos pequeños brillaban con esa satisfacción particular de quienes ejercen poder sobre los indefensos. Llevaba en las manos una carpeta de cartón manila que agitaba como una amenaza. «Buenos días, señor Herrera, señorita». Su cortesía era más ofensiva que un insulto directo. «Supongo que saben por qué estoy aquí». Papá se incorporó en su sillón, apoyándose pesadamente en el bastón. La dignidad que conservaba a pesar de todo se irguió como un escudo entre nosotros y aquel hombre. «Andrés, necesitamos un poco más de tiempo. Mi hija tiene varias entrevistas pendientes». 3 meses, don Rafael. 3 meses completos sin pagar. Navarro sacó unos papeles de la carpeta. «Son 1.950 euros, completos, ahora». La cifra flotó en el aire como una sentencia inapelable. 1.950 euros, que podían haber sido 1.000.000 por todo lo alcanzables que nos resultaban.
Si no me equivoco, continuó Navarro, disfrutando visiblemente de nuestro silencio. Ustedes cobran 840 euros al mes de pensión. Ni siquiera llegan a cubrir el alquiler de 650. ¿De qué viven? ¿Del aire? Papá cerró los ojos un instante, y yo vi cómo sus nudillos se blanquearon al apretar el puño de su bastón. Tenemos derecho a un plazo. Tenían derecho a pagar puntualmente, le cortó Navarro. Ahora tienen derecho a recoger sus cosas. Les doy hasta el lunes para el pago íntegro, o inicio el procedimiento de desahucio exprés. Y créanme, conozco muy bien los entresijos legales. Cuando se marchó, dejando tras de sí el eco de sus amenazas, papá y yo nos quedamos en silencio durante largos minutos. Finalmente, le vi hurgar en el bolsillo interior de su chaqueta y sacar el reloj del bisabuelo. Lucía, este reloj debe de valer algo. Podemos llevarlo a casa de empeños de la calle Sierpes. No. Mi grito resonó en las paredes del pequeño salón. Papá, ese reloj es lo único que nos queda de la familia. Es nuestra historia. Nuestra historia no nos va a dar de comer, hija, ni nos va a poner un techo sobre las cabezas. Pero yo no podía soportar la idea de ver esa reliquia que había pasado de mano en mano durante 4 generaciones, languidecer tras el cristal polvoriento de una casa de empeños, esperando que un extraño la comprara para fundirla o revenderla. El viernes 18 llegó con la noticia de una nueva entrevista. Consultores Andaluces S.L. había solicitado mi presencia para un puesto de coordinación administrativa. No sabía entonces que el destino me estaba tendiendo el hilo que conectaría todos los cabos sueltos de esta historia. Llevé a la recepción de la empresa con 15 minutos de antelación, decidida a que esta vez no habría excusas ni retrasos. El edificio era moderno, con esa sobriedad elegante que habla de solvencia y profesionalidad. Me senté en la sala de espera, repasando mentalmente las respuestas que había preparado para las preguntas más comunes. Fue entonces cuando la vi. Beatriz Romero emergió del pasillo con una carpeta en las manos y esa sonrisa que había aprendido a temer desde los días del instituto. Mi corazón se desplomó como una piedra en un pozo profundo. «Vaya casualidad», dijo, y su voz destilaba una satisfacción venenosa. «2 veces en una semana. Cualquiera diría que me persigues, Lucía». «Beatriz, yo no sabía que trabajabas aquí». «No trabajo aquí». Se acercó y bajó la voz. «Hago trabajos temporales de selección de personal para varias empresas. Tengo mis propios métodos para cribar candidatos inadecuados». Se dirigió a la recepcionista, una chica joven de ojos asustadizos que la miraba como si fuera un animal peligroso. «Pilar, tráeme el expediente de la señorita Herrera». Pilar González obedeció con manos temblorosas. Beatriz cogió mi currículum y lo desplegó teatralmente, como si fuera un pergamino real que contuviera secretos de Estado. Veamos. Lucía Herrera Morales. Domicilio en Triana. Alzó las cejas. ¿Aún vives en Triana? ¿En qué siglo estás, mujer? Ese barrio era pintoresco cuando éramos adolescentes. Ahora es simplemente anacrónico. Varios empleados habían salido de sus despachos, atraídos por el tono cada vez más alto de Beatriz. Yo permanecía sentada, sintiendo cómo el rubor me subía por el cuello mientras ella continuaba su espectáculo. 8 meses desempleada, leyó en voz alta. Último empleo en una pequeña empresa familiar quebrada. Formación universitaria, pública, claro está. Se volvió hacia Pilar, que presenciaba la escena con una incomodidad visible. «Pilar, querida, borra el registro de asistencia de la señorita Herrera. Ha habido un error en la programación. Esta entrevista nunca debería haber sido concertada». «Pero, señorita Romero», murmuró Pilar. «Sin peros. Y, por favor, incluye una nota en el sistema. Candidato no apto para futuras consideraciones. Problemas de puntualidad e inadecuación al perfil empresarial».
Me levanté de la silla con las piernas temblando. Beatriz me devolvió el currículum con una sonrisa que era pura crueldad destilada. Como te dije el martes, Lucía, algunas personas nacen para ciertas cosas y otras, bueno, otras simplemente no. El sábado 19 de octubre amaneció gris, como si el cielo hubiera decidido hacer juego con mi estado de ánimo. Andrés Navarro regresó, esta vez acompañado de un hombre trajeado que llevaba un maletín de cuero negro. Don Rafael, señorita Herrera, les presento al señor Jiménez, procurador. Traemos la citación judicial. El papel oficial que me puso en las manos era tan blanco y despiadado como una lápida. 10 días para pagar la deuda íntegra o enfrentar el desahucio. 10 días para conseguir un milagro o ver cómo nos echaban del único hogar que conocíamos. Papá leyó el documento en silencio y vi cómo algo se quebraba en su interior. Sus manos comenzaron a temblar, no por la edad, sino por una bajada súbita de tensión que reconocí inmediatamente. Se apoyó contra la pared, pálido como la cal. Papá, siéntate. Respira despacio. Cuando los hombres se marcharon, cuando el eco de sus pasos se perdió en la escalera, cuando el silencio volvió a instalarse en nuestra casa como un huésped indeseado, me desplomé en el sofá junto a papá y rompí a llorar como no lo había hecho desde la muerte de mamá. «He fallado, papá», sollozaba entre lágrimas que parecían brotar de un manantial inagotable. «No sirvo para nada, no consigo trabajo, no puedo mantener la casa, no puedo cuidar de ti como debería». Papá me rodeó con sus brazos, y durante un momento volvimos a ser simplemente padre e hija, refugiándose el uno en el otro contra las tormentas del mundo. «Hija mía», murmuró, acariciándome el cabello como cuando era pequeña. «Mira esto». Sacó el reloj del bisabuelo y lo sostuvo entre nosotros. A pesar de todo, seguía brillando con esa pátina dorada que hablaba de décadas de cuidado amoroso. 4 generaciones de luchadores, Lucía. 4 generaciones que enfrentaron guerra, hambre, pérdidas terribles. Y aquí seguimos. Este reloj es la prueba de que los Herrera no se rinden. No podemos rendirnos ahora. El teléfono sonó entonces, cortante como un cuchillo en el silencio. Miré a papá. Él me miró a mí. Nadie nos llamaba nunca a esas horas. Descolgué con manos temblorosas. «¿Señorita Herrera?» La voz era masculina, educada, desconocida. «Soy Santiago Mendoza. Tengo algo que le pertenece». El mundo pareció detenerse por un instante. No sabía si esa llamada era una nueva esperanza asomando por el horizonte o simplemente otra decepción disfrazada de oportunidad. Pero una cosa era cierta. Después de esa llamada, nada volvería a ser igual. El domingo 20 de octubre, Santiago Mendoza llegó a nuestra puerta como un emisario de esperanza, vestido de traje gris marengo. Traía consigo la fotografía que había perdido en la plaza de armas, pero también algo más valioso. Una mirada que reconocía la dignidad donde otros solo veían necesidad. «Señorita Herrera, lamento haberla buscado de esta manera, pero necesitaba devolverle esto y, sobre todo, agradecerle personalmente lo que hizo por mi padre». La fotografía descansaba en mis manos como un tesoro recuperado. Papá se acercó cojeando, apoyándose en su bastón, y cuando vio a Santiago, algo cambió en su expresión. «Usted es el hijo del señor que ayudó Lucía. Manuel Mendoza es mi padre, y gracias a su hija está vivo y bien». Santiago me miró con una intensidad que me resultó desconcertante. «Pero me temo que hay más en esta historia. He descubierto algo muy desagradable sobre mi empresa». Le conté todo. Las humillaciones de Beatriz, los trabajos perdidos, la amenaza de desahucio que se cernía sobre nosotros como una guillotina. Santiago escuchaba con una expresión cada vez más sombría, y cuando mencioné el nombre de Beatriz Romero, sus ojos se endurecieron. «Beatriz Romero. Sí, la conozco.
Ha estado trabajando para nosotros como consultora temporal en selección de personal. Papá, que había permanecido callado, se incorporó lentamente. Joven, ¿le gustaría ver algo? Con manos temblorosas pero seguras, sacó el reloj del bisabuelo de su bolsillo. La luz dorada del atardecer sevillano lo hizo brillar como una pequeña estrella. Este reloj perteneció a mi abuelo Antonio, luego a mi padre Manuel, después a mí. 4 generaciones de trabajadores honestos. Mi hija representa la 5ª generación de esta familia y no voy a permitir que se rompa la cadena por culpa de gente mezquina. Santiago tomó el reloj con reverencia, leyendo el grabado casi borrado por el tiempo. Para Antonio, con amor, Isabel, murmuró. Una reliquia familiar auténtica. La honestidad se hereda, joven Santiago, dijo papá, como este reloj. Mi hija no salvó a su padre por interés. Lo hizo porque así la educamos, porque así nos educaron a nosotros. Vi cómo Santiago conectaba los hilos invisibles. El acto heroico en la plaza, los valores familiares transmitidos a través de generaciones, la injusticia que yo había sufrido. En sus ojos brilló algo que no había visto en mucho tiempo, la determinación de alguien con poder, dispuesto a usarlo para hacer justicia. El lunes 21 de octubre, mientras yo desayunaba el último café con leche que podíamos permitirnos, Santiago Mendoza se dirigía a su empresa con la determinación de un fiscal que ha encontrado pruebas definitivas de un delito. Lo sabría después, cuando me contó cada detalle de su investigación. Había llegado temprano a Consultores Andaluces S.L. y solicitado acceso completo a los registros de recursos humanos. Como director general, tenía privilegios administrativos que le permitieron revisar cada entrada, cada modificación, cada alteración en el sistema. Lo que encontró lo indignó hasta los huesos. Beatriz Romero había manipulado sistemáticamente los registros de candidatos durante las 3 semanas que llevaba trabajando para ellos. Había borrado inscripciones, alterado puntuaciones de entrevistas y etiquetado como no aptos a candidatos que ni siquiera había conocido. Pero lo que más le impactó fueron las grabaciones de seguridad. Las cámaras del edificio habían registrado cada una de mis humillaciones. Mi llegada nerviosa pero puntual el viernes anterior, la crueldad sistemática de Beatriz, la incomodidad visible de Pilar González, mi salida desolada después de la burla pública. Santiago imprimió todos los registros, descargó las grabaciones y se dirigió al despacho de Pilar. La encontró temblando sobre su escritorio, como un animal acorralado. Pilar, necesito que me cuente la verdad sobre Beatriz Romero. Y Pilar, liberada por fin del terror que la había mantenido silenciosa, le contó todo. Las amenazas veladas, las manipulaciones del sistema, la campaña sistemática contra candidatos que Beatriz consideraba inadecuados por razones que nada tenían que ver con sus capacidades profesionales. Me daba miedo desobedecerla, señor Mendoza, confesó Pilar con lágrimas en los ojos. Decía que tenía influencias en toda la ciudad, que podía arruinar mi carrera si no hacía lo que me pedía. Pero lo que le hizo a esa chica, a Lucía Herrera, fue terrible. Ella no se merecía eso. Santiago asintió, ya con el plan completamente formado en su mente. El martes 22 de octubre, a las 9 en punto de la mañana, Beatriz Romero entró en el despacho de Santiago con esa confianza arrogante de quien cree tener el mundo bajo control. Llevaba un traje sastre negro que debía de costar más que el sueldo mensual de la mayoría de personas trabajadoras. Y su sonrisa era tan afilada como siempre. Buenos días, Santiago. Espero que no me hayas citado para hablar de candidatos inadecuados. Ya sabes que tengo muy buen ojo para filtrar. Siéntese, señorita Romero. Santiago había dispuesto sobre su escritorio una carpeta gruesa con todas las evidencias. Beatriz se sentó, pero algo en el tono de él hizo que su sonrisa vacilara ligeramente. He revisado su trabajo de las últimas 3 semanas
muy revelador. Abrió la carpeta y comenzó a mostrar los documentos uno por uno. Los registros manipulados, las puntuaciones alteradas, las grabaciones de seguridad, donde se la veía humillando candidatos. Esto es muy grave, señorita Romero. Ha violado sistemáticamente el código ético de nuestra empresa. Beatriz intentó mantener la compostura, pero sus manos comenzaron a temblar imperceptiblemente. Santiago, yo solo estaba protegiendo los estándares de la empresa. Algunos candidatos simplemente no tienen el perfil adecuado para... ¿El perfil adecuado? Santiago giró su ordenador hacia ella. Mire esta grabación. ¿Esta es su idea de mantener estándares profesionales? En la pantalla se reprodujo la escena completa de mi humillación del viernes anterior. Beatriz vio su propia crueldad reflejada en alta definición y por primera vez en años se quedó sin palabras. Su contrato con nosotros queda rescindido de inmediato. Seguridad la acompañará para recoger sus cosas. Y le aseguro que su comportamiento será reportado a la Asociación de Consultores de Recursos Humanos. Beatriz se levantó de la silla como un resorte, toda su compostura desmoronándose como un castillo de arena. No puedes hacer esto. Tengo contactos, influencias. Las mismas influencias que usó para acosar a candidatos inocentes, supongo. Santiago presionó el botón de su interfono. Seguridad al despacho principal, por favor. El miércoles 23 de octubre, Santiago volvió a nuestra puerta. Esta vez traía consigo algo más que disculpas. Traía justicia. Lucía, me gustaría ofrecerle un puesto en nuestra empresa. Coordinadora de atención al cliente. 1.400 euros mensuales, con posibilidad de crecimiento según rendimiento. Las palabras flotaron en el aire como música celestial. 1.400 euros. Una cifra que convertía lo imposible en cotidiano, la desesperación en esperanza. Pero hay algo más, continuó. Considerando el maltrato que ha sufrido por culpa de nuestra empresa, me gustaría pagarle inmediatamente un adelanto de 3 meses de sueldo, para que pueda ponerse al día con sus obligaciones. 4.200 euros. Suficiente para pagar la deuda con Andrés Navarro y empezar de nuevo. Papá se llevó las manos al corazón, y por un momento temí que fuera a sufrir otro bajón de tensión. Pero era emoción pura, concentrada, la que lo embargaba. Cuando Santiago se marchó esa tarde, después de arreglar todos los detalles del contrato, papá y yo nos quedamos sentados en el sofá, simplemente respirando, como si fuéramos náufragos que acabaran de tocar tierra firme después de meses a la deriva. El viernes 25 de octubre, mi primer día de trabajo, llevé a Consultores Andaluces S.L. 1 hora antes de la cita. No por nerviosismo, sino por gratitud. Quería saborear cada momento de esa nueva etapa. Pilar González me esperaba en recepción con una sonrisa tímida pero genuina. Lucía, quería pedirte disculpas por no haber hecho nada cuando Beatriz te trató tan mal. No tienes nada de qué disculparte, Pilar. Ella nos manipuló a ambas. Y así comenzó mi primera amistad genuina en años. Santiago me acompañó a mi nueva oficina, un espacio luminoso con ventanas que daban al Guadalquivir. Sobre el escritorio, como un faro en la distancia, había colocado el reloj del bisabuelo. Esa tarde, cuando terminé mi jornada, me senté un momento a contemplar ese reloj que había viajado a través de un siglo para llegar hasta ese momento. 4 generaciones de trabajadores honestos habían llevado esa reliquia en sus bolsillos, y ahora la 5ª generación la tenía sobre su escritorio como símbolo de que la honestidad, tarde o temprano, siempre encuentra su recompensa. Papá había tenido razón. El tiempo tiene su propia justicia. Y esa justicia, como el reloj del bisabuelo, funciona con la precisión de quienes saben esperar el momento exacto para dar la hora correcta. Ya tenía planes para ayudar a otros candidatos que pudieran estar pasando por lo mismo que yo había vivido.
Planes para que Consultores Andaluces S.L. fuera una empresa donde la dignidad humana fuera el primer requisito, antes que cualquier título o influencia. El reloj del bisabuelo marcaba las 5:15 de la tarde cuando salí de la oficina rumbo a casa, donde papá me esperaba con la cena preparada, y esa sonrisa que no veía desde antes de que todo empezara. 4 generaciones de luchadores, y la quinta, por fin, había encontrado su lugar en el mundo. Queridos amigos, ¿les gustó nuestro relato? ¿Qué opinan del noble gesto de Lucía al ayudar al anciano? Escríbanlo en los comentarios y compartan de qué ciudad son. Si les agradó, den me gusta, para mí es muy importante, y suscríbanse. Compartan con amigos y visiten nuestro playlist con todos los relatos. Les deseamos mucha salud y excelente estado de ánimo.